3 y ya. Pues esto es un taller introductorio sobre sociocracia y cambio de paradigma. Y bueno, vamos a tratar de brevemente explicar lo que es la sociocracia. Para mí, Miquel Alzate, miembro de Sociocracia Práctica y Sociocracy for All. Y para mí, siempre que explico la sociocracia, es importante hablar de un contexto más amplio y del sistema de creencias o, que hay detrás de la sociocracia, ¿no? Por lo menos desde el enfoque que nosotros proponemos, en el que yo confío y creo. Entonces, les comparto pantalla. Ahora sí, eh, para ir directamente al tema, para mí entonces es importante hablar de esto que seguramente habrán escuchado y que podemos verlo como una verdad o no, pero me gustaría hablar sobre el tema del paradigma. Supongo que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, como si hubiera un... Bueno, lo primero es importante decir que desde aquí postulo que vivimos en un mundo que está en crisis. Y es una crisis multifacética por diferentes lugares. Es una crisis medioambiental, una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis también psicológica, espiritual, epistemológica, ¿no? Eh, entonces hay que ver la crisis también por todos los lados donde está afectando, que es algo integral. Hace unos años igual decía esto y mucha gente no me lo creía, pero sobre todo a raíz de la pandemia después del 2020, pues es cada vez más claro, ¿no? La crisis en la que estamos. Es verdad que en la historia de la humanidad ha habido muchas crisis en diferentes momentos, pero es verdad que ahora estamos llegando a un punto cada vez más crítico, sobre todo a nivel medioambiental, en un punto donde quizá no haya una marcha atrás. Entonces, para abordar esa crisis, me gustaría ir al fondo de la cuestión, que es de dónde viene esa crisis y qué es, ¿no? Porque podemos intentar tener soluciones hacia los síntomas más concretas, reactivas a lo que está pasando, pero en realidad la pregunta es más sencilla, o bueno, quizá más compleja, y tiene que ver con por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cómo estamos tratándonos entre nosotros, a las demás personas, a la tierra, al medio ambiente, a lo que somos. Y es como si hubiera una crisis de identidad, una crisis de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y a eso le vamos a llamar un paradigma. Es como si hubiera un modo de creencias, un modo de ver la vida que ya no nos es útil, que fue útil en un momento, pero que ahora no. Y que es parte de la evolución, de la conciencia del ser humano. Entonces, digamos que ese viejo paradigma tiene que ver con un relato, con una historia que nos hemos contado, que tiene que ver con un relato de la separación, que viene más o menos desde la época de la Ilustración y donde a partir de ahí hubo una separación entre la persona, el sujeto y el objeto, ya no todo estaba tan junto, porque antes, hasta entonces, la religión había sido como parte de todo, no lo podía separar. Y a partir de ahí sí hubo una separación y empezó un desarrollo de la ciencia muy grande y de la razón. Entonces, a partir de ahí hubo como una objetivación, no sé cómo decirlo, de la naturaleza, como si no tuviera vida, ¿no? Ya Dios no estaba ahí en toda la naturaleza, sino la naturaleza se podía analizar y se podía descubrir a través del pensamiento, ¿no? Y de la observación. Eso trajo, evidentemente, muchas cosas muy positivas, el desarrollo de la ciencia en muchos aspectos y también desarrollo de muchas libertades, ¿no? Que antes no había en la sociedad. Pero eso también ha traído su propia crisis, que es en la que estamos sumergidos ahora. Y es que nos hemos separado mucho de la naturaleza. Ha habido este relato de la separación, tiene que ver con que mm, ya no hay una conexión entre yo y el mundo y yo y las demás personas. Es como si todo fuera meramente objetivo. Es como una dictadura de la razón. Es lo que está sucediendo. Eh, y lo que ha pasado es que ese modelo de creencias, ese método científico, se ha utilizado para todos los campos, ¿no? Es como si fuera una lente solo.
Y eso nos ha traído a la crisis que estamos hoy en día. Y nosotros apostamos ahora por poco a poco ir fluyendo hacia otro relato diferente, que tiene que ver con un relato que aquí lo hemos dicho del interser o del reencuentro, ¿no? Del reencuentro del ser humano con la naturaleza, del ser humano con el espíritu, del ser humano con las demás entre sí. Un paradigma que tenga que ver más con la interconexión, la colaboración, y ver al mundo como algo vivo. Y no solo desde la razón, sino también desde el sentimiento, desde el cuerpo, desde una conexión un poco también más allá, integral de la vida. Bueno, ahí más o menos es un tema muy complejo, pero para mí es importante mencionarlo y también decir esto, que bueno, esto es una teoría de Daniel Christian Wall, un biólogo moderno al que admiro mucho. Él habla de que de esta transición desde una cultura degenerativa a una cultura regenerativa, ¿no? Y desde un ciclo, desde la narrativa de la separación, hay un círculo vicioso en el que hay una creencia de que la vida es muy peligrosa y que necesitamos competir entre nosotros eh, pues, para conseguir lo que necesitamos. Es como si esa mentalidad de separación trae una mayor competición y un mayor control sobre los recursos, un mayor enfoque en el beneficio individual, ¿no? Porque pues ves al otro como alguien separado, ¿no? Como algo de lo mismo, ¿no? Y también pues es un alejamiento de la comunidad. Y eso tiene que ver con el miedo. Es como si yo tengo ese miedo, soy egoísta, los demás también, entonces yo veo la misma realidad. Ah, no, si el mundo es así. Y vivimos ahora un poco ahí, ¿no? En este mundo capitalista, mercantilista, tan devorador, donde no puedes confiar en nadie, ¿no? Parece, ¿no? Y en algunos entornos así es. Pero bueno, apostamos por otro tipo de entornos y otras culturas, también llamadas regenerativas o de nutrición, que cambien un poco ese paradigma, esa forma de vernos, ¿no? Más basada en la colaboración, eh, en el pertenecer a algo más grande, un significado compartido, ¿no? Valorando el beneficio colectivo y sabiéndonos parte de lo mismo. Entonces, es como que necesitamos transitar de uno a otro. Y para eso necesitamos pequeños proyectillos, prototipos, que cada vez hay más. Estamos en un momento donde hay muchos proyectos y nosotros nos creemos parte de eso también, donde beneficia que veamos eso, ¿no? Es decir, si yo tengo también una cultura de abundancia colaborativa, ¿no? Donde confío en la colaboración de las demás personas, se dan relaciones y proyectos y formas donde uno ve que funciona y se le empieza a creer, ¿no? Entonces empieza a quitar ese paradigma del miedo en el que estamos acostumbrados y entra un paradigma más del amor, de una abundancia colaborativa en la confianza en la vida. Así, esto como algo muy abstracto, y me gusta ir concretamente a, bueno, esto hacia las organizaciones que tiene que ver, y es que, bueno, desde ese anterior paradigma, y habiendo puesto este método solo desde la razón eh, analista, hemos creado las organizaciones como si fueran máquinas, ¿no? No como si fueran sistemas vivos, ¿no? Entonces, organizaciones que pudiéramos predecir y controlar como si fueran algo totalmente objetivo y sin vida, cuando en realidad las organizaciones humanas somos sistemas hipercomplejos, más parecidos a la naturaleza y a los sistemas vivos que una máquina. Entonces, bueno, ¿qué es la sociocracia? La sociocracia es un conjunto de herramientas y principios que tiene en cuenta justamente que las organizaciones son sistemas vivos. Y eso es muy importante, porque para mí es algo que luego, si lo tenemos en cuenta, marca la diferencia en cómo gestionamos nuestros grupos. Y también tiene en cuenta, por lo tanto, que vivimos en un mundo complejo, difícil de predecir y controlar, más bien eh, hay que gestionar y ir entendiendo y trabajando en la incertidumbre y en lo emergente. Y también tiene en cuenta de que la eficacia y la equidad son posibles. Es un método muy integrador de diferentes maneras. Entonces, cuando digo que las organizaciones son sistemas vivos, digo muchas cosas, pero como para reducir, simplificar un poquito en 4 puntos, es que las organizaciones, los sistemas vivos y de los humanos, que somos sistemas vivos, son interdependientes. Es decir, cuanto más conectados estén dentro de la organización y hacia afuera, mejor, ¿no? Es como si fueran relaciones simbióticas, si hay relaciones ganar, 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 ¿no? Como que crea abundancia por todos lados. Entonces, cuanto más interconectados y más favorecemos la colaboración y la conexión dentro de nuestros grupos,
con nuestros procesos y estructuras, pues mejor, más resiliente va a ser el sistema, más adaptable, ¿no? Más abundancia va a tener. Lo mismo con pues, las organizaciones que son sistemas vivos, tienen una cualidad inherente para la autoorganización, ¿no? Confía en que nos podemos autoorganizar, no se necesita alguien que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, unas reglas muy estrictas ajenas a nosotros para organizarnos, sino podemos encontrar las maneras más naturales y más fáciles para autoorganizarnos, ¿no? También para autorrepararnos, también para crecer, para disminuir de crecer, para muchas cosas, ¿no? Una capacidad para auto crearnos, producirnos. Eh, También decir que los sistemas vivos, cuanto más descentralizados estén, también mejor, más resilientes van a ser, ¿no? Cuanto más autonomía tengan las partes. Si hay un cuello de botella central que es necesario para tomar las decisiones y la vida del propio sistema, pues es menos adaptable. Es como si no sé, yo tengo dentro de mi sistema, de mi cuerpo, tengo diferentes sistemas aparte, pero que trabajan de forma autónoma, ¿no? Es como si yo no puedo estar desde mi cabeza pensando que mi corazón tiene que latir, que tengo que respirar, que tengo que mirar, y todos los procesos que están pasando automáticamente en mi cuerpo, porque ya hay una autoorganización y una autonomía de las partes sin tener que pasar por un cuello de botella. Pues la descentralización es clave si tenemos procesos y estructuras en nuestra organización que son descentralizadas, que favorece la autonomía y la confianza y la autoorganización, pues más alineada está con el sistema. Y como último punto, que los sistemas vivos son dinámicos, están en constante cambio, la vida está en constante cambio, entonces necesitamos favorecer el cambio también en nuestros procesos, en nuestras estructuras, una cultura muy rica en dinamismo y retroalimentación, ¿no? Para el constante cambio y aprendizaje. Eso es así. Entonces queremos tener como el mundo y además cada vez cambia más rápido en el momento en el que estamos y necesitamos cambiar rápido justamente para enfrentar las crisis y los retos cada vez más complejos que tenemos como vida, es importante también tener estas estructuras y procesos dentro de nuestros colectivos que lo favorezcan. Y también individualmente, pero eso es otro tema. Entonces, vamos a hacer una paradita hasta aquí, como la parte más abstracta de la sociedad.